noches, bienvenidos al programa número 4 de esta tercera temporada de Desafío 2017, aquí en la pantalla de C5N. Al pedido de renuncia de Alfonso Pratgay se sumó la semana pasada el pedido de renuncia a Carlos Melconian y la llegada en su reemplazo de Javier González Fraga. Y esto dispara la primera pregunta a la cual en el programa de hoy vamos a tratar de encontrarle alguna respuesta o algunas respuestas. Se trata nada más de un cambio de nombres por problemas de funcionamiento, o además esto está revelando discrepancias y ciertas fricciones dentro del equipo económico. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, a la cual vamos a intentar encontrarle respuesta o respuestas, es si la idea de que la economía ha vuelto a crecer, que el gobierno está intentando instalar a través de sus funcionarios, a través de sus voceros y a través de sus medios afines. A lo largo del fin de semana empezó a circular una especie de monitor de la economía real con algunos datos muy aislados de recuperación de algunos sectores. Y la pregunta que vamos a formular es, ¿hay elementos suficientes como para avalar esta idea? La idea de que la economía ha vuelto a crecer, o se trata todavía de una expresión de deseos del gobierno que puede terminar en pronósticos fallidos como los del año pasado. Y para responder a estas dos preguntas tenemos tres invitados de pensamiento muy distinto. Está aquí ya en el estudio Manuel Álvarez Agis, el viceministro de Economía, el último viceministro de Economía del gobierno anterior. Vamos a tener la visita del diputado del Frente Renovador, Marco Lavagna, y enseguida vamos a charlar de estos temas con Rodolfo Santangelo, que durante 25 años fue y sigue siendo socio de Carlos Melconian, es quien mejor los conoce, a quien le vamos a preguntar qué cree, qué sabe, si en el pedido de renuncia pesó más los problemas de funcionamiento o las discrepancias económicas. Vamos con Rodolfo Santangelo enseguida, después de estos brevísimos auspicios del programa. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Rodolfo Santangelo, gracias por venir. 25 años, ¿no?, trabajando junto a Carlos Melconian, hasta este último que estuvo en el Banco Fuimos Nación. socios durante 24 años hasta diciembre del año pasado. Bueno, la pregunta que había quedado formulada, por lo que entendés, por lo que sabés, ¿qué pesó más? Lo primero. Las discrepancias en el funcionamiento. Las discrepancias en el funcionamiento, yo creo que acá se está buscando una homogeneización o un intento de coordinación, porque la política económica va a seguir sin cambios. Yo diría tanto el cambio de Duhovne por Pratgay como el cambio de González Fraga al Banco Nación no van a cambiar las políticas generales, va a seguir lo mismo, pero se trata de tener por ahí personas que tienen mejor diálogo con la jefatura de gabinete, que es quien está a cargo de la administración de gobierno. Y las discrepancias económicas que se sabe entre lo que pensaba Carlos y antes Alfonso Pratgay, incluso con el mismo Sturzenegger. Sí, esas siempre las hubo desde el principio, yo te diría desde el año pasado, desde antes de ser electo el presidente, esas diferencias estaban de fondo y algunas formales, pero habían sido zanjadas en la designación de Pratgay como ministro, y Carlos estaba abocado al Banco Nación, así que no era parte del diseño de la política económica. En el último año él estuvo 100% abocado al Banco Nación. ¿Y cuáles eran esas discrepancias? No, bueno, ahí yo te diría fundamentalmente dos. La primera es si la política económica se tiene que hacer de lo general a lo particular, si partimos de la integralidad a los temas sectoriales, o la política económica consiste, como está haciendo ahora, no sé si usar la palabra amontonamiento, pero el juntar políticas sectoriales, que haya 5, 6, 8 personas que se ocupa cada uno de varios temas y el coordinador coordina, pero no está integral. Es como si vos vas a hacer un departamento, ¿qué haces primero? Llamás al arquitecto que te dibuja los planos y después vienen cada uno de las personas a hacerte cada uno de los sectores, o empezás al revés. Carlos, nosotros, el equipo nuestro, claramente tiene una idea de integralidad, de que la política económica tiene que hacerse de arriba para abajo. Vos tenés que hacer el marco general y cada una de
de las políticas sectoriales puntuales tiene que estar acotada dentro de ese marco. A eso en Argentina, lamentablemente y equivocadamente a mi juicio, se lo llama querer ser superministro, querer ocuparte de todo. Y no es eso, es simplemente ser un ministro de Economía, como hay un ministro del Interior, un ministro de Relaciones Exteriores o un ministro de Seguridad. Creo que esa era la primera diferencia. Y después claramente había otras diferencias. Yo creo que la política económica que teníamos nosotros en la cabeza era mucho más gradual que esta. Y esta terminó... ¿Mucho más gradual? Sí, absolutamente. ¿En qué sentido? En meterle a la economía un shock mucho menor al que se le metió, no permitiendo la aceleración de la tasa de inflación, la caída del salario real y la recesión que tuvimos. Y eso parte a partir de los instrumentos. Yo te diría que el shock más grande que tuvo la economía en 2016 y recién ahora se está tratando de recomponer, y por eso fue un año tan complicado, fue el shock de la unificación cambiaria. O sea, el mal llamado levantamiento del cepo. El levantamiento del cepo, donde creo que se lo mide mal en términos de resultados. El levantamiento del cepo no puede ser medido. La unificación cambiaria, a mí la palabra cepo no me gusta. La unificación cambiaria no puede ser medida a partir si el dólar está en 15, 18, 20. Ese no es el tema. Siempre el tema, el que se discutió durante mucho tiempo en 2015, es si de la unificación cambiaria venía sí o no una aceleración inflacionaria. La política económica que fue implementada se hizo a partir del hecho, del diagnóstico, de que los precios de la economía ya estaban a 15. De que no se iba a trasladar. De que no se iban a trasladar a precio. Mientras nosotros teníamos claramente un diagnóstico de que en 2016, si se unificaba el mercado de cambios, iba a pasar exactamente lo mismo que pasó en el 2014. Cuando Kicillof y Fábregas devaluaron de 6 a 8, la tasa de inflación se aceleró, se fue a 40% anual, el INDEC de ese entonces no lo reconocía, pero la inflación de 2014 daba 40%, Fábregas tuvo que hacer una política monetaria muy restrictiva para frenar el tipo de cambio, para bajar la inflación, la economía cayó en recesión. En 2016 pasó exactamente lo mismo. Yo creo que la idea que teníamos en aquel momento era una salida mucho más gradual y racional del control de cambios, y como contrapartida de eso podías tener una política monetaria menos restrictiva. Acá la economía tuvo dos shocks, un shock cambiario, que fue la unificación, y un shock monetario, que es pasar de años de expansión monetaria alocada, como tuvimos en los últimos 7, 8 años, salvo el 2014, a una política monetaria muy restrictiva. Entonces, este shock macroeconómico que se le metió generó esta recesión, generó esta caída del salario. O sea, lo que vos estás diciendo es contrariamente a lo que está instalado. Por supuesto, ya todo esto es un cliché que se ha instalado en el sentido de halcones versus palomas, de ortodoxos versus heterodoxos, no tiene ningún sentido. O sea, en la eventualidad de que Macri se hubiese inclinado por Melconian como ministro de Economía, los controles de cambio se hubieran mantenido. No, íbamos a un levantamiento de los controles cambiarios, a un mercado cambiario libre, pero segmentado, donde la clave de Argentina es saber que para el dólar de atesoramiento, el dólar al que la gente compra libremente dólares para atesorar, para hacer el mismo tipo de cambio que el que determina el precio de los alimentos, vos tenés que tener la macroeconomía muy en orden, tenés que tener los números fiscales perfectos, tenés que tener inserta la economía en los mercados internacionales, lo tenés que tener todo en orden. Por supuesto que creemos en un dólar único y flotante, pero no podía ser la primer medida, tenía que ser la última, la cuarta o la quinta. Como se hizo de entrada, aceleró la inflación. Entonces, claramente hubiéramos sido un levantamiento de cepo, un mercado cambiario libre, pero con una segmentación inicial que no permitiera ese traslado de los precios. Ahora, Como contrapartida de esto, déjame decirte claramente, ahí es donde viene el cliché o el cartelito. Teníamos pensado una política fiscal más dura de lo que fue. Bueno, a eso iba. Cuando se habla de gradualismo shock, la discusión está focalizada en gradualismo shock para reducir el déficit fiscal. Es que está mal, porque el gradualismo shock es un concepto macroeconómico, no fiscalmente, únicamente fiscal. Obviamente en materia fiscal, el programa que teníamos en mente era gradualista, porque si Cristina Fernández cometió el desatino de llevar el déficit fiscal de 0 a 5 puntos del PBI en 4 años, la idea era hacer exactamente lo inverso, llevarlo de 5 a 0 en 4 años. ¿No es más o menos lo que planteó Pratgay? Lo que se planteó, pero lo que no se hace. Porque ya en el primer año se abandonó. El primer año se dijo no hacemos nada, en el último minuto viene el exitosísimo blanqueo a salvar la situación. Para el segundo año la política sigue siendo gradual y ya el 2019 no se llega, te diría. Así que sí, en materia fiscal habría que haber sido bastante más duro. Ahora, Rodolfo... Pero si vos sos más blando en materia inflacionaria, si no haces la caída del salario real que tuvimos el año pasado, la sociedad tranquilamente tolera una política fiscal más dura. Ahora, vos decís una política fiscal más dura. Es fácil decirlo,
queremos bajar el déficit, queremos eliminar, llevarlo a cero. Ahora, ¿cómo haces? Porque o bajás gastos, bueno, con lo inflexible que son esos gastos, o bajás gastos o aumentás impuestos. Sin duda. Es imposible bajar el déficit fiscal bajando impuestos y subiendo gastos. Bueno, ¿cómo hubieran hecho? Bueno, lo para primero haber sido más duro. Lo primero hubiera sido que todo el cambio de la política tarifaria, absolutamente necesario, porque lo anterior era insostenible, hacerse desde el primer día. El primer día, una política de Estado que llevara a la reducción del consumo de energía, porque en Argentina hay un sobreconsumo de electricidad. Un tarifazo mayor. El mismo probablemente implementado de entrada y con contundencia de una política de Estado que buscara la reducción del consumo de energía, hecho el 1 de diciembre o el 1 de enero, con audiencia pública, todo como correspondía y todo junto, donde déjame decirte muy importante para la gente. ¿Qué es todo junto? La luz, el gas y el transporte de entrada. Lo que se hizo en materia cambiaria de golpe, no lo haces de golpe, se hace el 1 de enero en materia tarifaria, del 1 de enero empiezan a regir las nuevas tarifas, donde déjame decirte para la gente, es facilísimo para la gente, es decir, se le encareció la luz, apagás el aire acondicionado, apagás la calefacción, bajás el consumo y te ahorrás. El impacto social de lo que vos llamás tarifazo, y no es un tarifazo, es que los argentinos paguemos la luz y el gas lo que lo paga la gente. Bueno, en comparación con los precios que había, eran ridículamente regalados y bajos y una cosa que no tiene ningún sentido. ¿Cómo hace el carioca que vive en Río de Janeiro para pagar la luz y el gas lo que la paga? O el de Montevideo o el de Santiago de Chile. ¿Por qué no lo podemos pagar nosotros? Obviamente no ibas a ir a 100 de entrada, lo ibas a hacer en un proceso secuencial en etapas, pero el 1 de enero lanzado. Segundo tema. Alguna cosa que yo creo que no tenía mucho sentido, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las ganancias para turismo y atesoramiento que había puesto la anterior administración. Este año está costando mucha plata, no se tenía que haber eliminado. Vos ves hoy Ezeiza lleno de pasajeros y Mar del Plata vacío. Está subsidiado el turismo extranjero con este tipo de cambio. Entonces ahí tenés otro tema de un costo fiscal innecesario. ¿Gastos? ¿Considerás que hay gastos que no sean los subsidios? ¿Que hay otros gastos que cortar? Bueno, ahí obviamente yo creo que lo más complicado que ha hecho este gobierno a futuro es la ley de reparación histórica previsional. La ley de reparación histórica previsional complica seriamente la perspectiva fiscal de la Argentina de los próximos años, a partir de un hecho o de un diagnóstico equivocado, que es creer que en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES hay valor. No hay valor en el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Es todo deuda pública entre sector público que sirve para poco. Es cierto que el blanqueo ha sido muy exitoso el blanqueo, con lo cual transitoriamente eso está financiado. Pero yo creo que, por ejemplo, el blanqueo podría haber tenido un fin más útil que consumo de los jubilados. Estuvimos hablando del 2016. Sí. ¿2017? Va a ser mejor después de un año malo. En los últimos 5 años venimos de una secuencia de año bueno, año malo, año bueno, año malo. El año pasado fue una recesión de -2, estamos esperando la reactivación, va a venir la reactivación. Hoy el Fondo Monetario recortó los pronósticos para Argentina a 2,2. Con lo cual, te diría que nadie sabe si es 2, 3 o 3,5. Si termina por ahí, ni siquiera recuperaría la caída del 2016. Repetirías la experiencia de lo que pasó en el 2015 contra el 14, 2013 contra el 2012, que es un sexenio de estancamiento económico cero. Obviamente es mejor tener +2 que -2. Yo creo que acá para las estadísticas, y a mí no me gusta entrar tanto en ese detalle, pero por ejemplo el primer trimestre todavía sigue siendo recesivo, pero yo creo que la economía a partir de marzo-abril empieza a tener una recuperación económica, donde, a ver, me animo a responderte, ¿viene la recuperación? No me animo a responderte hoy, no lo sé, va a depender mucho de lo que se haga en estos 9, 12 meses. Si es el primer año de una recuperación lenta pero sostenida, a la tortuga, digamos, +2, +2, +3, +2, +3, que si vos me decís que Argentina va a crecer 3% por año en próximos 10, te lo firmo ya, porque creo que el desarrollo se hace así, no creciendo 5, -2, 5, -2, se hace +3, +3, +3. Hoy no te sé decir si este sería el primer año de eso o lamentablemente el año que viene tenemos de vuelta algún estancamiento. Eso hoy no me animo a decírtelo. Por último, oficialmente la inflación está en una banda entre 12 y 17. ¿Lo crees cumplible? Va a ser muy difícil lograr la simultaneidad. O sea, sabemos que si el Banco Central insiste en su política monetaria restrictiva, la inflación va a bajar.
y sabemos que la economía tiene chance de reactivación. Lo que va a ser difícil es conseguir las dos cosas simultáneamente. Creo que van a tener que manejarla muy justita. Sí, las dos cosas es y crecer al 3 y pico y que la inflación esté abajo del 17. Vamos a ver la negociación salarial cómo se da. Obviamente la política fiscal juega un rol muy relevante. Yo creo que vamos a tener un año de menor inflación y de reactivación. Difícil conseguir las dos cosas de +3, +4 y menos de 17 o menos. Una última respecto al 16. ¿Qué caída de poder adquisitivo calcularon? 6-7%. 6-7%. Promedio de la economía, obviamente algunos sectores formales da menos, algunos sectores informales da más. Siempre la información informal es más confusa. Pero debe haber dado 6%, más alta en el primer semestre, empezó a recuperarse en el segundo semestre, se va a recuperar en el 2017. Ahí el objetivo es que el salario real del segundo semestre de este año haya recuperado la caída del año pasado. Por último, agrego una. Si llegan a tu estudio, a tu consultoría, un extranjero y dice, decime qué sectores son promisorios en la Argentina. Si descontamos los agronegocios, si descontamos las energías y la energía renovable y el sector financiero, ¿qué otro? Obviamente los tres sectores que has mencionado son las estrellas, ¿no? Agro, energía y sistema financiero son los que mejores perspectivas tienen. Ya creo que ahí, a partir de ahí tenés que bajar al nivel de empresa. Tenés que ir a buscar empresas donde haya oportunidades de crecimiento. Las hay en todas las economías del mundo. Como sector me parece que el que está llamado a aportar su cuota este año es la construcción. Rodolfo, gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a unos breves auspicios. Nos acabamos de enterar cuál hubiera sido el programa económico si en lugar de Alfonso Pratgay Macri hubiese elegido a Carlos Melconian. Después de los auspicios, también para seguir hablando de economía con Emanuel Álvarez Agis.